Entonces vamos a ver que la solicitud para poder solicitar estos exámenes de laboratorios va a depender mucho de lo que nosotros estemos pensando. A ver, vino el paciente y nos dio las pautas de que tiene inflamación a nivel metacarpofalángicas, interfalanges proximales, muñecas, es simétrica, hay rigidez matinal más de 1 hora. ¿En qué podríamos sospechar? Una artritis reumática. ¿Qué laboratorios voy a solicitar? Entonces vamos a ir viendo. Paciente viene y nos dice que tiene mucho cansancio, decaimiento, hay poliartritis, hay aptas úlceras en la boca, caída de cabello, hay fotosensibilidad. ¿En qué podría sospechar? En un lupus. No sé si me entienden. Obviamente en reumatología no es, tiene esto y es esto. En ocasiones puede virar, de lo que estábamos pensando en artritis era una enfermedad mixta, ser un lupus. Entonces tenemos que ir viendo, pero la solicitud a la que vamos a pedir. Obviamente a quien le gusta que le pinchen, a veces uno ve la aguja y ya se quiere desmayar, ¿no es cierto? Pero son necesarios estos exámenes. La siguiente. Esto solamente es para recordarles. Muchos se han seguido equivocando, pero espero que con esto recuerden lo que es el sistema inmunológico, cómo es que va a hacer esta captación del antígeno, si es del complejo mayor. ¿Cómo saben a quién van a activar? Si al complejo histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. Va a ser de acuerdo a la captación del antígeno. Cuando es intracelular es clase 1 o CD8. Cuando es extracelular es al linfocito CD4. Intra, acuérdense, complejo 1, CD8. Si es extracelular, ¿por qué? Porque de ahí va a depender el procesamiento del antígeno, que tiene que ser, recuerden, fragmentado. Y va a ser fragmentado por aquellas proteínas que estén dentro de la célula, los proteosomas, y a nivel del retículo endoplasmático hacen la biosíntesis del complejo mayor de histocompatibilidad. Se tienen que unir a esta proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué? Para ser llevados hacia la superficie y ser células presentadoras de antígeno. ¿A quién van a presentar? En este caso al CD8, al linfocito T citotóxico. Y de ahí ya se encargará de realizar su trabajo. Cuando es extracelular, igual la fragmentan al antígeno, y estos fragmentos de antígeno requieren de esta proteína que también se va a formar en el retículo endoplasmático, se va a unir al fragmento de antígeno para ser llevado hacia la superficie. ¿Y a quién van a presentar? Al linfocito T colaborador, o el helper, que se le llama justamente de ayuda, ¿no es cierto? Y activan al CD4. Eso es para recordarles este procesamiento que hay. Igual, y esto vamos a ver y repetir, y vamos a comprender de aquí en adelante las enfermedades reumatológicas que ustedes están viendo. Normalmente las células, hemos dicho, que se reconocen por los receptores que tienen, o se mandan señales a través de estos receptores. Y aquí tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad, que se va a unir al fragmento del antígeno y es llevado a la superficie para ser célula presentadora de antígeno. Ahora, no solamente basta esta presentación, le está llevando esta presentación del antígeno, le está presentando, porque requiere además de otros receptores, como por ejemplo el CD80, que se tiene que unir hasta el CD28, y es positivo además las interleucinas. Hay esta segunda señal, un coestímulo. Pero si estos receptores van a ser el CTL4-PD1, lo que hace es inhibir, no va a proceder a la presentación, no va a responder este linfocito T
este linfocito T, ya sea el CD8 o el CD4, no va a realizar esa acción para matar o asesinar a las células. La siguiente. Era para recordar nada más. Recuerdan, si es intracelular, va a ser el tipo 1, ¿no? El complejo tipo 1. Si es extracelular, presenta el linfocito CD4. Solo para aclarar, porque ha habido muchas dudas en el examen. Ahora, ¿qué vamos a solicitar? Normalmente solicitamos un laboratorio donde va a estar una biometría hemática, la química sanguínea, función hepática, un parcial de orina, que es importante porque nos va a orientar en el parcial de orinas qué está presentando, si es un proceso infeccioso, si hay proteínas, cilindros que se está eliminando, para pedir una orina de 24 horas. Y los reactantes de fase aguda, que son importantes, y las pruebas inmunológicas, que de acuerdo al diagnóstico que yo tengo, podemos pedir el látex, también conocido como factor reumatoideo. Esto es porque se aglutina con el látex, de ahí que cuando se pide látex, ya es factor reumatoideo. ANA, anti-DNA, todas estas vamos a solicitar. Y de acuerdo si es proceso de artrosis y uno quiere pedir una radiografía, o hay un quiste de Becker que está en la parte posterior de la rodilla, de acuerdo a lo que se esté presentando la solicitud de disminución de fuerza muscular, pacientes que tienen mucha disminución de fuerza muscular, solo disminución de fuerza muscular, polimiositis ya estamos pensando. Entonces se pide una electromiografía. Entonces, todos estos exámenes van a estar respaldados por lo que nosotros vayamos encontrando en el procedimiento del examen físico y tener el diagnóstico. Muy bien, a veces se dice, no hay aquí como dice, no existen las llamadas pruebas reumáticas. O sea, ¿qué pruebas reumáticas me puede realizar? Alguien va y no es como ir a la farmacia, ¿no es cierto? Me duele la cabeza y me hace. Hay pacientes que a veces dicen, háganme pruebas reumáticas para ver si tengo alguna enfermedad. No es así, se solicita de acuerdo, como estamos aquí, los laboratorios se realizan basándose en ¿qué? En la historia clínica que hemos realizado. Tanto lo que el paciente nos está comentando y lo que nosotros hemos hallado en la exploración física. La siguiente. Aquí abajo, perdón. Abajo dice, no se diagnostican ni se tratan los análisis. Pueden darnos resultados alarmantes, pero el paciente no tiene inflamación, no tiene algún otro dato, entonces tenemos que ir valorando. La siguiente. ¿Cuál es la importancia de los exámenes? Nos van a ayudar en el seguimiento de la enfermedad, van a ayudarnos si hay la afección en otros órganos, por ejemplo, el artritis reumatoide, cuando estamos usando, vamos a ver después los fármacos, cuando estamos usando metrotexato, no sé si alguien ya ha pasado alguna práctica, todavía es uno de los medicamentos de primera línea que se utiliza, o un efecto secundario es a nivel hepático. Entonces nos va a mostrar cómo está el perfil hepático. Se solicita, como hemos dicho, en lo que estamos pensando que tiene el paciente. La siguiente. Ahora, vamos a empezar por los reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son estos reactantes de fase aguda que pueden distinguir condiciones inflamatorias y no inflamatorias, procesos infecciosos, patologías malignas también se ha visto, y también cuando hay necrosis de tejidos? La siguiente, se elevan bastante rápido. Estos reactantes de fase aguda pueden producir una mayor variación posterior a infecciones, cirugías, traumatismos, quemaduras. Estos reactantes de fase aguda pueden elevarse bastante en estos casos. Entonces,
entonces por ahí está con infección o alguna quemadura, entonces son propios de esta alteración. Pequeñas variaciones en enfermedades psiquiátricas, tensión emocional y las variaciones moderadas en el embarazo, ejercicio físico intenso. Una de ellas, la que vamos a ver en la proteína de fase aguda, es la proteína C reactiva. Esa es la que el PCR, que no sé si han escuchado cuando solicitamos el PCR. ¿Recuerdan que es una opsonina? Un marcador, porque se acuerdan, ¿no es cierto? Hasta con gráfica pusimos de a quién buscamos, entonces ellos ya saben a quién buscan y recubren hacia la parte del, como un GPS, ¿no es cierto? Que se va a poner alrededor para mandar la ubicación donde está a quién tienen que ir. Esta proteína C reactiva se va a formar a nivel hepático. Pero aparte de esta que está subrayada, la proteína C reactiva, también hay otras proteínas, pero la más utilizada, porque les van a preguntar, si es que pasan con la doctora Lucero, le encanta preguntar. le dice, ¿qué proteínas de fase aguda hay? Lo único que sabemos es el PCR. No, pero hay otras, ¿cuáles? Tenemos esta lista larga donde está el amiloide sérico con componente P, el A sérico, factores de complemento que ya hemos visto también, ¿no es cierto? Que también son opsoninas que van a ayudar a aglutinar a estas células y las pueden eliminar. Está la lecitina, está el fibrinógeno, está el plasminógeno, que también van a contribuir en el sistema inmunológico. Pero la más estudiada, la que más se solicita, es la proteína C reactiva. Esta proteína, que es la proteína C reactiva, tiene ese nombre por la cualidad de precipitar al polisacárido C. Se forma a nivel hepático. Esta se va a elevar y se va a normalizar rápidamente. Entonces nos va a indicar más procesos agudos, recientes, que el paciente está cursando con inflamación. Hay una concentración plasmática de 6 y les voy a mostrar laboratorios y ustedes me van a decir, ¿está normal? ¿Está elevada? No sufre modificaciones, ¿por qué? Por la edad, por el sexo, el número de sexo femenino, masculino, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Por el número y la forma de los glóbulos rojos. Entonces, como hemos dicho, se eleva y se normaliza rápidamente. A las 6 horas de estímulo inflamatorio ya se puede detectar y alcanza su pico máximo entre 24 y 72 horas. En 1 a 2, 3 días se mantiene y luego tiende a disminuir. Así bien. Usamos otro parámetro como unas reactantes de fase aguda que son importantes para solicitar la velocidad de sedimentación globular, que se la abrevia BES, BCG, de acuerdo a al término, ¿no es cierto? BSG, velocidad de sedimentación, velocidad de eritrosedimentación, es lo mismo. ¿Qué es la velocidad de eritrosedimentación? Su mismo nombre está diciendo, es la velocidad, cuando uno toma la muestra, esta velocidad con que los eritrocitos van a precipitar hacia abajo en 1 hora. Entonces, esa velocidad también nos va a ayudar bastante para solicitar en algunas pruebas reumatológicas. Tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. La siguiente. Nos va también a indicar si hay procesos inflamatorios y no inflamatorios. Entonces, entre los reactantes de fase aguda que nos ayudan a monitorizar las enfermedades son el PCR y la velocidad de eritrosedimentación. Son parámetros que nos ayudan para ver la actividad de la enfermedad. ¿Qué hace la velocidad de eritrosedimentación? ¿En qué tiempo se va a elevar? Esta tarda un poquito. A las 48 horas de iniciado el proceso,
recién se eleva y se normaliza 10 días después o tarda un poco más en normalizarse. ¿De quién va a depender? ¿De quién depende? Su mismo nombre dice. ¿De quién? De los eritrocitos. Entonces, ¿sabemos cuánto es la cantidad de glóbulos rojos que tenemos? 4.5 a 5 millones, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, más o menos, sea sexo femenino o masculino. Entonces, va a depender de los hematíes o eritrocitos, de la forma y el número. Entonces, si tiene anemia, ¿cómo creen que esté? O sea, va a ser rápido, porque va a ser, pues quiere decir alto, va a elevar la velocidad de eritrosedimentación. Si es poliglobúlico, ¿cómo va a estar la velocidad con que se? Lento. Muy lenta, hasta 0 hay en algunos pacientes. Entonces, con la anemia, como hay poca cantidad, esto se eleva pues más, ¿no es cierto? Más rápido cae, entonces va a estar elevado. Con la poliglobulia se reduce. Los valores normales, la primera hora hace de 0 a 15 milímetros por hora y la segunda, varía también un poco entre la mujer y el varón, 15 a 20. Entonces, ¿quiénes son los parámetros que nos ayudan a monitorizar estos procesos de la actividad y la respuesta al tratamiento? PCR y velocidad de eritramentación. Ahora, también esta velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular también forma parte de criterios de diagnóstico. Cuando decimos criterios de diagnóstico, que tienen que tener una de estas, forma parte de poder decidir si es o no es una enfermedad. Cuando la velocidad de eritrosedimentación tiene valor predictivo, nos está indicando. Si tiene un valor muy elevado, hemos dicho hasta 15, ¿no es cierto? La primera hora. Pero si está muy elevada, se correlaciona con procesos inflamatorios muy severos. Y si tiene más de 100 milímetros por hora, se asocian a enfermedades inflamatorias severas, procesos infecciosos, neoplasias o pacientes